Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos con Sebastián Rivadeneira, ingeniero electromecánico, experto en sistemas energéticos y tomándole el pulso a la crisis energética a propósito de estas noticias que han saltado. Y bueno, empecemos quizás con noticias positivas. Sebastián, bienvenido. Este acuerdo que llega el Estado ecuatoriano con la empresa privada para incorporar 643 megavatios al sistema eléctrico nacional mediante proyectos de autogeneración generación de energías renovables desde el sistema, de la empresa privada, algo que tomará algunos meses, pero que bueno, ya está suscrito el acuerdo. ¿Cómo vemos esto? ¿Debería limitarse a temas de energías renovables? ¿Debería ampliarse aquello? ¿Cómo lo ve, Sebastián? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenos días, Verónica, y buenos días a toda la audiencia de Radio Sucesos. Esta reacción del sector industrial, del sector privado, eh, responde a la emisión del decreto número 32 y a la situación crítica del sector eléctrico, ya que ellos ven que el Ecuador, específicamente la SELEC, no van a construir proyectos de generación que sean relevantes, o sea, que sean de varios cientos de megavatios y pues ellos ya están haciendo caso a la opinión que se ha dado en medios de comunicación respecto a que tienen que tener su propia generación. El Claro, problema aquí es que existe un boom de los proyectos de energías renovables, especialmente en paneles solares, porque yo recuerdo que hace unos 15 años posiblemente habían máximo unas 5 empresas a nivel nacional. Hoy me parece que hay alrededor de 52 o 53 empresas que están promoviendo este tipo de generación renovable, que es muy barata, pero que solamente me da 4 horas al día, y para eso hay que poder entender claramente cuáles son los conceptos de energía. Asumiendo que si se tiene una central de 100 megavatios solares, estamos hablando de aproximadamente unos 400 megavatios hora al día que puede producir energía. Pero si yo tengo con esa misma central térmica, se puede tener alrededor de 2.400 megavatios hora térmicos. Entonces, las empresas, las industrias, muchos de los procesos necesitan energía eléctrica a la hora pico, es decir, a las claro. 7 de la noche, y ahí no hay energía solar. Y el tema de la energía eólica son eventos estocásticos. Entonces, para que la ciudadanía se entienda que es un evento estocástico, un evento probabilístico, bueno, pues imaginemos que lanzamos una moneda al aire y me da cara o me da sello. Entonces tengo un 50% del un lado y 50% del otro lado. Y si es que yo lanzo un dado, el cubo tiene pues 6 lados, y eso significa un sexto de probabilidad. Entonces, por ahí se explica lo que es un evento estocástico. Entonces, a veces puede haber aire, a veces no puede haber viento. Bueno, hay aire, pero a veces hay viento, a veces no hay viento. Y a veces tienen y a veces no tienen generación eólica. Entonces, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, ocurren los cortes y una empresa, por ejemplo, hay una cerera que tiene 4 megavatios que ha instalado, pero ¿qué pasa si no tiene tensión, no tiene voltaje en la red? Pues esos paneles solares Claro. generan cero porque necesitan tensión en la red. Entonces, esos paneles, el punto de vista tiene que ser enfocado a un ahorro, a un tema de generación distribuida, a un ahorro. Pero cuando falta energía eléctrica, que son los meses de estiaje, octubre, noviembre, diciembre, ahí necesitan otro tipo de fuente energética que sea firme. Entonces, ahí vemos que hay un problema. Y además, esto solamente es una intención de estudios, porque de los 643 megavatios, ¿cuántos son solares? ¿Cuántos son eólicos? ¿Cuántos son hidroeléctricos? Los hidroeléctricos, esa es energía en firme, excepto en los meses de estiaje, en donde se reducen los caudales aproximadamente el 50% del caudal nominal. Entonces, en el caso de la hidroeléctrica, por supuesto, es una energía mucho más barata que la térmica,
y varias de las industrias, las acereras, las cementeras, las industrias mineras, sí deberán pensar en Claro. proyectos hidroeléctricos, pero que son mucho más baratos para reducir los costos de producción de su industria como tal, pero aparte sí deberán pensar en una reserva técnica que es la térmica, solo durante los 3 meses mientras se reducen los caudales. Bueno, importante esto. Estamos conversando, amigos, con Sebastián Rivadeneira, ingeniero electromecánico, experto en sistemas energéticos. Y bueno, revisando lo que ha pasado lamentablemente con estas contrataciones con Progen, con Austral, todo lo que está determinando la Contraloría con las pérdidas millonarias que implicarían para el Estado. Ahora, ¿qué podemos hacer desde el país con estos generadores, estos aparatos que llegaron lamentablemente viejos? Algunos incluso pues no son compatibles con el sistema ecuatoriano. En todo caso, ¿se podría de alguna manera lograr operar estos aparatos, los que se pueda, y de alguna manera recuperar ese gasto que tuvo el país? A ver, los modelos de motores que salió en una investigación del señor periodista De Fausto Yepes. Fausto Yepes, ¿sí? Pues demostraba claramente que estos motores tienen una tecnología que fue desarrollada en 1965 y se construyeron hasta 1983. Entonces, es lo mismo que decir, tenemos un vehículo a carburador cuando ahora todos los vehículos son a inyección, por Dios. Qué locura. Pues, o sea, que va a funcionar, pero primeramente son motores diésel de 2 tiempos, cuando ahora todos los motores funcionan a 4 tiempos. Segundo, ya no se consume diésel, se consume fuel oil porque es un combustible más pesado, pero mucho más barato. Y lo más importante, la eficiencia térmica. Estos motores consumen gran cantidad de combustible y generan menos potencia mecánica, menos torque. Entonces aquí hay motores de 20 cilindros, entonces cada cilindro es una boca más que alimentar. Entonces, o sea, totalmente mal hecho, totalmente mal hecho. O sea, desde el punto de vista mecánico, energético, térmico. O sea que sería Peor, mejor devolverlos que intentar operarlos. o sea, sería comprarse una Ford 350 del año 1970. O sea, ni siquiera ya no hay Y repuestos. Y para los pocos museo, repuestos Sebastián. que los puedan conseguir en la fábrica en Illinois, porque Oh, todavía hay una patente. O sea, esto antes fue de General Motors, ahora fue comprado por la empresa Caterpillar. Pero estos motores fueron diseñados para aplicaciones de locomotoras, porque el sistema ferroviario en Estados Unidos se mantiene vigente, no es como el de acá, y también para aplicaciones marítimas, pero para cierto tipo de buques, ¿no? O sea, no para todos tampoco. Y son motores extremadamente rápidos, o sea, giran alrededor de 900 RPM, cuando en generación eléctrica lo racional es menor a las 700 RPM, es decir, generadores con mayor cantidad de polos para que giren más lentamente, porque un motor que gira más lento sufre un menor desgaste, eso es por lógica nada más. Pues, o ujú. sea, claro, hay una materia en ingeniería mecánica que se llama tribología, que es la que precisamente estudia todo este tipo de fenómenos físicos. Pero para que la ciudadanía nos entienda, o sea, primero que nos vendieron chatarra, luego que en el tema de Progen, o sea, la fiscalía tiene que tener una suspicacia y una audacia para de alguna manera hacer que los implicados, especialmente los rangos menores, o sea, se acojan a un proceso abreviado, a una delación, una cooperación eficaz, para que se sepa toda la verdad, porque el tema de Progen es muy similar a lo que sucedió con los hospitales en el tema de la pandemia. Entonces, no solamente en el tema de los hospitales era la venta de las mascarillas, de las fundas para los fallecidos, sino también ya estamos viendo que hasta ahora se mantiene vigente. Lo mismo sucede en el tema del sector eléctrico, donde hay mafias que igualmente están enquistadas, pero que no se lo ha hecho Voz Populi, porque mientras el embalse de Mazar esté lleno, ya, suficiente, con eso es todo. Como el embalse de Mazar está lleno, entonces no hay crisis, no hay sobrecarga en los transformadores y no pasa nada. La otra vez también decía, vamos a construir 80 kilómetros de líneas de transmisión. ¿Sabe cuánto necesita el país? Más o menos 1.500 kilómetros solo en líneas de 230.000 voltios. Entonces, o Wow. sea,
como las personas, la ciudadanía, no dominan estos temas, entonces no tienen un juicio crítico de lo mal que está. La ciudadanía lo que entiende es el tema de enfermedades, de falta de medicamentos, de esto, Así pero es. como no entiende el tema este de la gravedad, no solamente del sector eléctrico, sino del sector energético. Y la electricidad es una forma muy eficiente de energía, de transmitir de un lugar a otro, pero eso no es suficiente. Entonces, la fiscalía, o sea, tiene una grandísima responsabilidad. eh, los investigadores van a tener que, o sea, acudir a quienes conocemos cómo está adentro la estructura, esta mafiosa, y quiénes son los que están apoderados, porque a futuro van a salir otras investigaciones de quiénes son los que verdaderamente manejaban Progen y todas estas empresas creadas de un día para el otro, y qué Increíble. intereses son los que se estaban manejando. Lamentablemente, quienes con un criterio técnico generamos opinión pública, sí existe un temor, hay que reconocerlo, porque en su momento nos van a querer enjuiciar las autoridades del sector, diciendo que somos agoreros de la destrucción, de la sequía, que por qué alertamos a la gente. Más bien, no es esa la intención, sino que a través de un juicio crítico, crítica es crítica, desde luego, o sea, alertar a la ciudadanía de que prevea las maneras como autoabastecerse de energía eléctrica, con pequeños generadores para el sector comercial y con ya mini centrales de generación para el sector industrial, y para que el golpe no sea tan fuerte, y autoabastecernos, lo que el Estado no puede hacerlo en este momento. Bueno, creo que con los cortes que se dieron el año pasado, cortes tan extensos, ya muchos comercios se prepararon, ¿no? Porque el Ecuador tiene, y los ecuatorianos tenemos ese sentido de resiliencia bueno, nos ha golpeado tantas veces la vida en nuestro país que ya, bueno, la gente se adapta y eso es increíble de nuestro país. Ahora, hablando de lo que está haciendo actualmente el gobierno, por ejemplo, bueno, mencionamos de este acuerdo con la empresa privada. También la generadora pública LEC Austro abrió este 12 de agosto un nuevo proceso de contratación por giro específico de negocio para alquilar 99 megavatios de electricidad. Esto en un contexto en el que el Ecuador se prepara para enfrentar este nuevo estiaje eléctrico. Y bueno, el Ecuador parece que contratará otra barcaza, que es lo que le queda para este estiaje. Y bueno, parece que la que estaba hace un tiempo trabajando, esta turca de Car Powership, es la única oferente al momento. Su contrato se venció el 28 de julio, pero todavía se conoce que sigue en aguas ecuatorianas y que ahora podría pues volver a atracar si es que gana el concurso de ELEC Austro. Bueno, son 99 megavatios. ¿Servirá de algo, Sebastián? Primero, ¿quién más va a ganar el concurso si no es esta empresa turca? A ver, ¿quién más? No hay otra oferente. Es que eso ya sabemos, o sea, es como enfrentarle en el fútbol a Brasil con alguna selección cualquiera, o sea, Brasil es la favorita, primero. Ya. Ahora, si la ministra está garantizando de que no va a haber cortes, de que está garantizado el tema de energía eléctrica, ¿por qué la prisa de contratar una barcaza? Y si no hay más, pues, porque decían, sin conocer que hay barcazas, que hay barcazas con motores de combustión interna de 240 megavatios, cuando eso no existe, máximo llega a 100, no existe lo otro. He visto de 120, 130, sí, pero es que ya no hay más, pues el buque ya no tiene más capacidad, ya no hay dónde poner más motores. Ujú. Ya. Y bueno, 100 megavatios más significa 30 minutos más de energía, dependiendo de la hora, porque a la hora pico se necesita todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. Y lo positivo que yo veo que ha hecho como gestión el Egaustro es que el costo del kilovatio hora está aproximadamente a 9 centavos. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno, pero solamente está el costo de producción en relación a las otras barcazas que son mucho más caras. Pero no nos olvidemos que también está el costo del combustible. Claro. Y si es un combustible subsidiado, igual sigue siendo mucho más caro. Pero si eso comparamos
con lo que se importó en Colombia. En el 2023 fueron 281 millones de dólares. El año anterior ya fueron 338 millones de dólares. ¿Cuántos millones será este año? Seguramente se va a superar esa cifra y cada vez seguimos siendo más deficitarios. Entonces, si estuviera garantizado todo, no se necesitaría de barcazas, ¿no? Pero más bien es necesita hasta del último megavatio. Entonces, aquí también, o sea, veo que hay un problema en que existe un exceso de confianza y una dependencia como morfina de lo que va a hacer Colombia, de lo que van a hacer las barcazas, pero no de los grandes proyectos hidroeléctricos. O sea, haber inaugurado Toachi Pilatón, que me parece algo súper bueno, estamos contentos todos los ecuatorianos con Toachi Pilatón, coger una obra al 95% para deshacer un embrollo judicial, o sea, buenísimo. Pero ¿y las otras? ¿Dónde está el proyecto Quijos? ¿Cuándo se lo va a terminar? Está ahí votado más de 10 años. Entonces, de ahí coger una obra con el 50% de avance y con una falla geológica que a nivel de ingeniería lo deben arreglar. Por algo son ingenieros, pues, o sea, me refiero a los civiles, porque el problema está en el túnel de carga, ahí en el túnel de presión, ahí es donde está esa falla. Tienen que arreglar eso y tienen que definitivamente inaugurar por lo menos otra central hidroeléctrica, aunque sea de 50 megavatios. Pero ¿y dónde están los estudios? ¿Dónde están ya los estudios definitivos? A estas alturas, con 2 años de gobierno, ¿dónde están los estudios definitivos de las grandes centrales que necesitamos? ¿Dónde está la capitalización de esos proyectos? Entonces, todas esas cosas son las que se necesitan. Y cuando se entienda los conceptos de que no es lo mismo la hidroeléctrica, la térmica y estas otras renovables, que es bonito como un adorno para verse verdes, para verse ecológicos, pero cuando se entiende esos conceptos y se sepa la cantidad de gigavatios hora que se puede generar, bueno, pues ahí podríamos seguir conversando sobre este tema, mi estimada Verónica, y muchas gracias Que hay que por... tomar el pulso. Es inadmisible lo que ocurrió, es muy triste lo que ocurrió que le vean al Estado ecuatoriano la cara de esa manera con estas dos empresas estafadoras de Progenia Austral y que, como mencionaba Sebastián, empresas que se armaron de un día para otro prácticamente para tomar este concurso y ganarlo. Es muy doloroso y ojalá se pueda hacer algo con lo que se tiene o recuperar de alguna manera esos 70 millones de dólares, que no es algo menor. Gracias, Sebastián Rivadeneira, ingeniero electromecánico, experto en sistemas energéticos. Hemos hablado del tema de generación energética a propósito de esta sequía que por suerte no está tan fuerte y que bueno, ojalá esos fantasmas de los cortes que muchos ciudadanos temen no regresen nunca más. Eso es lo que esperamos todos. Gracias nuevamente, Sebastián. Un gusto, Verónica, muy gentil por la invitación, estoy muy agradecido.